tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy tenemos un tema que es de mucho interés por los acontecimientos que se han dado en las últimas semanas con el malecón Tajamar, la destrucción que ha habido en estos manglares y la devastación que ha tenido que ser suspendida por la movilización que ha habido de la ciudadanía y de organizaciones defensoras del medio ambiente. El tema que nos trae Elba Mendoza se llama México a la ruina ecológica, y para hablar de él nos acompaña Miguel Rivas, que es campañista de océanos de Greenpeace. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, también nos acompaña Elba Mendoza, que es la encargada de esta investigación en las páginas de Contralínea. Elba, me gustaría que nos hablaras un poquito de qué pasa con México y cuál es la situación que se está presentando en el país. Como lo visto en Tajamar, hay otros cientos de ejemplos. Sí, Tajamar es solamente un ejemplo de lo que está ocurriendo en el país, al menos desde las últimas 3 décadas, según diputados de la Comisión de Medio Ambiente y según la CONAVI, al menos desde los últimos 10 años. En su último informe, Capital Natural da a conocer que el 50% de los ecosistemas naturales del país se han perdido. Y bueno, pues también tenemos información de la Auditoría Superior de la Federación que revisa la actuación de la Semarnat respecto de las manifestaciones de impacto ambiental que aprueba por megaproyectos de inversión, y pues en el sexenio al menos de Calderón está reprobado, ¿no? Entonces, pues también hay organizaciones como Greenpeace, como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que han documentado esta devastación ambiental por el cambio de uso de suelo y por otros factores. Y justamente Miguel Rivas de Greenpeace, ustedes llevaron este caso de Tajamar. Nos gustaría que nos platicaras un poquito de en qué momento se encuentra, porque sabemos que pudo ser suspendido, pero la batalla todavía no se termina. No, aún no se termina, y importante resaltar que pudo haber estado suspendido desde antes, ¿no? En el pasado 16 de enero, pues vimos que la autoridad entró con todo, incluso con la Fuerza Pública Armada, a desmantelar ahí una zona que comprende más o menos 57 hectáreas de manglar. Nosotros veníamos hablando incluso desde julio de que eso iba a ocurrir. Unos niños menores pusieron un amparo, el juez se los aceptó mucho antes de que esto ocurriera, pero lamentablemente les pidió una fianza de más de 20 millones de pesos, imposible de pagar para ellos, y pues ahora otra vez luego aceptaron el amparo recientemente, ahora ya sin fianza, pero lamentablemente ya no hay manglar. ¿Cuáles fueron las principales afectaciones? Digo, las imágenes que pudimos ver como sociedad son terribles, pero ustedes son los que estuvieron ahí. Pues sí, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Especies muertas, incluso algunas especies protegidas bajo la NOM 059, como son la iguana rayada, o cocodrilos que vimos ahí deambulando, buscando un reacomodo ecológico en su hábitat, que es el cocodrilo Morelletti, que también está protegido por la NOM 059. Lamentablemente estos permisos se autorizaron mucho antes de que existiera esta ley, y a pesar de que la autoridad ha tratado de defender por todos lados de que ahí no habían especies y que ellos en realidad no hicieron ningún daño al ambiente, las fotos saltan a la vista y pues está la comprobación de que el daño ya está hecho. Estamos hablando de las autoridades que dicen que no había especies. ¿Cuál fue el papel o qué debieron de haber hecho antes de que estas máquinas entraran a la destrucción del mundo? Bueno, este proyecto se aprobó en el 2005 y nosotros desde antes que talaran el manglar veníamos diciendo que este proceso tenía irregularidades. Fue Fonatur, quienes son los dueños de este predio, quienes manifestaron que aquí no había una vegetación muy relevante, ¿no? Que pues no era un ecosistema muy importante de devastar, considerando que ahí había 64% de manglar, el cual hoy está protegido por ley. Entonces, pues creo que tendríamos que revisar la definición de qué significa un ecosistema importante, ¿no? Si hay una especie protegida por ley, ¿no? Entonces ahí esas irregularidades en un principio que se presentaron, pues daban una voz de alerta de qué podía pasar.
Sin embargo, hace poco la Semarnat salió a defender de que, pues, a través de Profepa, que todo está en orden, que todo está en regla, pero desde un principio no lo estuvo. Más cuando pues, talaron esto a las 2 de la mañana, o sea, si todo está en regla, uno se pregunta qué necesidad hay de entrar, cuál delincuente, ¿cierto? En la madrugada, acompañado de las armas, para talar un manglar. Los manglares, ¿cuál es la importancia que tienen para el ecosistema? Tienen una gran importancia ecológica, porque pues están, primero que todo, son una parte importante de los humedales están protegidos en general por un convenio que se llama el convenio Ramsar, en el cual México tiene una serie de polígonos o zonas que ya están delimitadas y están protegidas. Y a pesar de que Tajamar no entra parte dentro de este convenio, pues los humedales, ese convenio destaca la importancia de los humedales, ¿no? Los manglares son una parte fundamental, que prestan una gran cantidad de servicios ecosistémicos que se llaman. Es decir, estos beneficios que la naturaleza otorga gratuitamente a los seres humanos, a las personas. Entre ellos, por ejemplo, recursos pesqueros, filtración del agua, filtración y purificación del agua, evita la erosión y a su vez son una barrera natural contra huracanes o tormentas. Entonces, todos esos servicios que presta el ecosistema se pierden cuando se tala el manglar. Y aparte son una como barrera de protección para, bueno, en este caso que están, que hay en temporada de huracanes y todo esto, contienen los efectos para las poblaciones que están cercanas, ¿no? Sí, justamente sirven como una barrera. Entonces, cuando estos huracanes tocan tierra, entran a la parte continental, ayudan a frenarlos, cosa que no ocurre necesariamente con los edificios que se construyen en estas zonas. Y que, bueno, ponen en peligro a cientos de personas. Elba, me gustaría que nos platicaras un poquito más de lo que traes en tu investigación antes de pasar a la cápsula. Los manglares son un ejemplo, pero tenemos otros ecosistemas que también han sido destruidos o que están en riesgo. Sí, es de llamar la atención que hay instituciones como la CONAVIO que se dedica a hacer monitoreo remoto de los manglares, por ejemplo, y que se están invirtiendo recursos en hacer ese monitoreo y en conservar. Y por otro lado hay instancias como Fonatur, como Semarnat, como Profepa, que están impulsando proyectos de infraestructura como estos, ¿no? Que devastan a los manglares. En la CONAVIO, cuando les preguntábamos sobre su informe de capital natural, que es donde especifican que el 50% de los ecosistemas naturales se ha destruido en los últimos 10 años, pues nos hablaba de este gran trabajo que hacen porque hay que hacer fotografía satelital y ellos pues tienen una serie de complicaciones, ¿no? En ese estudio pues se dan cuenta que hay más o menos más de 300 sitios, 367 sitios que consideran prioritarios, entre ellos 81 manglares que requieren de atención sumamente urgente, ¿no? Para conservar, para proteger, para mantenerlos vivos. Y bueno, también tenemos información donde sabemos que hay ecosistemas como los bosques nublados o como las selvas secas y húmedas que están en grave riesgo de desaparecer. Esto principalmente por proyectos de infraestructura que han cambiado a través de las manifestaciones de impacto ambiental y a través de varios sistemas, han cambiado el uso de suelo de los lugares y pues ello lleva a la destrucción como lo que ocurrió con Tajamar, ¿no? Entran las maquinarias, se urbaniza la zona, se matan a los animales, no se reubican o de pronto se encuentran con que están en su hábitat de construir una carretera en medio y tienen que pasar por ahí como pasa con los zarahuatos y hay todo el tiempo noticia de zarahuatos atropellados, muertos en medio de la carretera y nadie está haciendo nada para evitarlo eso, ¿no? Las organizaciones son las que han tenido que tomar ese papel que debería de tomar la Semarnat, la Profepa y un montón de instancias que tienen los recursos y tienen como mandato hacer ese trabajo, ¿no? Se habla de reubicación de las especies, Miguel, pero bueno, así como comenta Elba, ¿qué tan efectivo es esto? O sea, sacar a una especie de su hábitat natural para llevarlo a algo que pueda ser parecido o a un espacio totalmente distinto. Sí, esto obedece a
ciertos tecnicismos que podemos llamar como reubicación, ¿no? Esto significa que vamos a sacar a las especies del lugar que están habitando ahora, las vamos a introducir en uno nuevo con el impacto que eso significa, ¿no? A veces más competencia, a veces pues conflicto entre las especies, pero se hace en teoría de la mejor manera posible para que esto no ocurra. Esto no ocurrió en Tajamar. En Tajamar la autoridad dice que 4 días antes del desmonte ellos habían reubicado las especies. Nosotros tuvimos gente ahí y nunca los vimos. Entonces, pues es curioso saber, quizás lo hicieron también a las 2 de la mañana. Pues, es la única solución que uno ve posible. Ahora, pues me encantaría aprender mucho de la especialidad de esta gente que contrata Semanat, que ubica fauna a las 2 de la mañana. Y ahora también se habla de reparar el manglar, pero bueno, ¿cuánto tiempo tardaría para que esto ocurriera? Nuestros cálculos aproximados dicen que, bueno, con lo que sabemos de manglar, que hay muy buenos investigadores en México, es que esto tardaría al menos 20 años, por ahí andaría la cifra de tiempo que tendríamos que esperar para ver una recuperación, puesto que el manglar es un ecosistema como tal, y recuperar el manglar no solamente significa recuperar las especies de manglar que estaban ahí, que era blanco y rojo, sino que la dinámica de los animales y la flora y que funcionan como un todo. A veces se nos olvida que pues esto no son solo unos árboles que están ahí que pues podemos pasarlos a llevar, sino que en realidad es toda una dinámica del ecosistema que nosotros tenemos que volver a recuperar. 20 años se destruyó en pocas horas lo que habría que volver a hacer, ¿no? Vamos a hacer una pausa, lo invito antes a que vea el material que preparamos con la información de Elba Mendoza y regresamos a seguir hablando de los ecocidios en México. En la última década, México ha perdido alrededor del 50% de sus ecosistemas naturales, así lo documenta la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. A través del programa permanente Monitoreo mediante técnicas de percepción remota, la CONABIO reporta que las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados, los manglares y en menor grado los matorrales y los bosques templados son los ecosistemas más transformados. La degradación de la diversidad terrestre y marina se atribuye a factores como el cambio climático, la introducción de especies no nativas, la sobreexplotación, la contaminación y el cambio de uso de suelo. A la fecha, esta comisión intersecretarial ha identificado 13 ecosistemas en territorio nacional: bosques nublados, bosques templados, matorrales, pastizales, selvas húmedas, selvas secas, dunas costeras, manglares, playas de arena y rocosas, islas, arrecifes, bosques de macroalgas y praderas de pastos marinos. 367 sitios fueron calificados por la CONABIO como prioritarios. Gracias por seguir con nosotros a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Bueno, estamos hablando de un tema muy interesante y preocupante por las implicaciones que tiene y las afectaciones que tiene al medio ambiente. Es sobre el malecón Tajamar y esta muestra que nos hace Elba Mendoza de cómo se ha ido acabando con el ecosistema, con el 50% de los ecosistemas naturales en México. Antes de entrar nuevamente a cámaras, hablábamos de lo costoso que es la recuperación de un manglar como ocurrió en Tajamar. ¿Nos podrías platicar un poquito para...? Sí, antes creo que igual es necesario resaltar que pues perder esta diversidad no es gratis, ¿no? El ecosistema, y en este caso el manglar, tiene una serie de beneficios que si tuviéramos que trasladarlo en un valor monetario es mucho más que los 2.000 millones que recibió Fonatur por este proyecto. O sea, para que nos hagamos una idea, estudios del doctor Escurra, que es un especialista en
esta área, señala que solo en recursos pesqueros se producen $37.500 por una hectárea de manglar. Entonces, la verdad es que la cifra de cuánto nosotros podríamos hablar en el tiempo es muy millonaria como para que la gente crea o se deje engañar por Fonatur diciendo que aquí pues esto nos trajo beneficios como país por 2.000 millones de pesos. Y además aún cuando ya talándolo es necesario recuperarlo. Para recuperarlo se necesita invertir mucho más de lo que cuesta conservarlo. Entonces al final reparar cuesta mucho más que conservar la naturaleza, que era lo que nosotros pedíamos. Pedimos que en realidad los proyectos se realicen de una manera amigable con el ambiente para que entonces pues, no haya que reparar ningún daño. Y esto generaría beneficios económicos a la gente que está ahí alrededor y que se encarga de, pues, de vivir de estos también ecosistemas, como tú dices, con un ambiente, bueno, un ambiente amigable, ¿no? Exacto. Cuidando, preservando. Elba, me gustaría que nos platicaras un poquito de lo que ha generado este tipo de megaproyectos. Tengo entendido que son más de 200 conflictos ambientales y sociales los que tienes registrados. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales lleva registro ya desde hace varios años sobre los conflictos socioambientales que provocan proyectos inmobiliarios, hidroeléctricas, minas, y alrededor de 220 están activos hoy todavía en el país. Es decir, que organizaciones como Greenpeace tienen muchísimo trabajo continuamente, no solo esta. Sí, o sea, nosotros lo hemos dicho desde siempre, que Tajamar es la punta del iceberg de una serie de proyectos que se realizan en un modelo que no es sustentable en el tiempo. O sea, nadie puede imaginar que este tipo de proyectos puede continuar en el país creyendo que se pueden tener réditos infinitos del turismo y de la economía a costa de los recursos naturales. Eso es imposible. Bajo ninguna matemática puede ser razonable. Entonces nosotros esperamos que se cambie el modelo que ha imperado los últimos 40 años de hacer turismo en México. Se están anteponiendo los intereses privados a los intereses más sociales, más públicos, ¿no? Bueno, de hecho el juez que dictaminó el amparo para lo del Malecón Tajamar, precisamente una lo señaló ahí en su fallo, pues él decía que debía anteponerse el bien público por el bien privado. Nosotros esperaríamos que eso lo hicieran instituciones como Semarnat, como Profepa, como Fonatur, que son instituciones de todos los mexicanos, y uno esperaría que fueran ellos quienes defendieran precisamente los recursos del país, los recursos de la federación y la naturaleza en general. Lamentablemente parece al contrario, tenemos que estar luchando contra estas instituciones que son públicas, es decir, que son parte de los gobiernos elegidos por toda la gente. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que se estaba hablando de constantemente con el tema de Tajamar fue de la manifestación de impacto ambiental, ¿no? Elba, en la información que tiene, nos habla de miles de manifestaciones de impacto ambiental que están observadas por la Auditoría Superior de la Federación y que fueron otorgadas en el sexenio de Felipe Calderón. ¿No es así? Según la Auditoría Superior de la Federación, desde 2007 hasta 2012, la Semarnat recibió 3.503 manifestaciones de impacto ambiental para construir desarrollo, urbanización pues en el país, desde privados hasta de las propias dependencias como CFE y demás. Y bueno, ellos reprueban a la Semarnat porque dice, de cada 10 auditorías de cada 10 manifestaciones que entraron a la Semarnat, aprobaste 7 sin vigilar el daño que se está haciendo. O si es oportuno aprobar una manifestación tomando en cuenta el daño que se está haciendo. Y bueno, esto significa que la Semarnat aprobó el 70% de las manifestaciones de una manera totalmente irregular y fuera de la ley, ¿no? La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad ha creado ante esta situación su propia unidad de análisis de manifestaciones de impacto ambiental y nos han dicho que invitan a la gente a que les haga llegar sus manifestaciones para que a las que tengan o han podido tener acceso para que ellos lo revisen porque dicen, bueno, es necesario que exista un cuerpo desde las instituciones que analice esas manifestaciones sin conflicto de interés, porque las instancias se han convertido en juez y parte, ¿no?
Fonatur quiere construir un proyecto sobre un manglar. Entonces ellos ponen su manifestación y la Semarnat se la aprueba y no hay contrapeso ahí, ¿no? No hay en realidad una forma, y además nos dicen, es un análisis de escritorio, o sea, los promoventes borran incluso lagunas, ríos, con tal de que se apruebe su manifestación y la Semarnat nunca se da cuenta porque no va al lugar. Se queda en su escritorio aprobando cosas sin darse cuenta del daño real y del impacto que está causando en el país, ¿no? Yo creo que todavía no se mide la importancia de todas las formas de vida, sobre todo en este país que es uno de los más diversos, forma parte de los 12 países que contienen el 70% de la biodiversidad mundial de las especies del mundo. Y bueno, pues habría que sentarse a pensar en eso y además pues tomar las medidas que se tengan que tomar para corresponder con esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Como país. Miguel, ¿nos podrías hablar un poquito de qué es la mía? Un poquito más a detalle. O sea, la mía es una manifestación, un documento, en el cual cuando una empresa quiere o institución quiere realizar una obra, tiene que señalar cuáles van a ser los impactos que tiene esa obra en el ambiente. Hay que reconocer que toda obra humana tiene un impacto en el ambiente. Entonces, a partir de ese impacto, también se calculan las medidas en que este impacto se va a mitigar. Es decir, en que va a ser el menor daño posible y muchas veces se señala cómo esto se va a compensar. Es decir, si hay una pérdida de cierto tipo de bosque o diversidad, cómo eso se va a reparar o se va a compensar, ya sea en ese o en otro sitio, para poder entonces tener un balance en general que no sea muy negativo para la naturaleza. Y este documento lo aprueba, o sea, lo presentan las empresas o los interesados, que ahí ya también hay una carga como comentaba Elba, y lo aprueba Semarnat. Exactamente. En este caso, pues, como decía, es juez y parte, ¿no? Porque Fonatur es una institución de gobierno y lo aprueba otra institución de gobierno. Nosotros queremos justamente aprovechar el tema de Tajamar para decir que esta ley necesita ser reformulada. No puede seguir así porque pues, genera una arbitrariedad en la aprobación de las manifestaciones de impacto ambiental que termina perjudicando a la naturaleza y con eso los intereses de las personas en general, ¿no? Y sobre todo cuando ocurren estos eventos se benefician muy poquitos o muy poquita gente se lleva mucho dinero, muchos recursos, los acapara y resulta que el grueso de la población termina teniendo la devastación, la contaminación o los efectos que trae consigo, por ejemplo, la tala del manglar. ¿Qué pasa con Semarnat? ¿Por qué vemos esta actitud cuando debería ser la encargada de vigilar que el medio ambiente del país esté protegido? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con Semarnat? O sea, ellos son quienes deberían estar pendientes ahí de cuáles son los impactos que se tienen. Pero como decían aquí, pues en realidad a veces parecen que autorizan desde su oficina las manifestaciones de impacto ambiental, sin siquiera ir a ver o juzgar si en realidad se están cumpliendo las condiciones. A su vez, nosotros esperaríamos que una vez que son aprobadas las manifestaciones de impacto ambiental, se les hiciera un seguimiento. Ellos deberían ir y fiscalizar si las condiciones bajo las cuales ellos aprobaron esta manifestación se están cumpliendo. Y muchas veces no es así. Una vez aprobada la mía, ¿cuánto tiempo debería de pasar para que ya el proyecto que pretende realizarse se pueda hacer con estas observaciones que tú? Pues en realidad cada proyecto es independiente, ¿no? Entonces ellos deberían, se establece un plazo, pues eso es independiente para cada proyecto y en ese plazo la institución debería entonces cumplir con los requerimientos. En este caso, por ejemplo, Fonatur, para el caso de Semarnat precisamente, perdón, de Tajamar, ellos tienen hasta el 8 de febrero para cumplir con esta manifestación de impacto ambiental. Y aquí es curioso porque pues hay que reubicar animales que según la manifestación de impacto ambiental no existen. Luego sí existen, están ahí, se supone que ya los reubicaron, pero ayer la Profepa le da un comunicado a Fonatur diciéndole que por favor termine la reubicación de los animales, pero uno se dice, pero si ya estaban reubicados, entonces en algún paso o en todos se está mintiendo sobre este proyecto. Y ahí entra otra de las autoridades que tendría que estar al pendiente de todo esto y es la Profepa. ¿Cuál ha sido el papel de la Procuraduría de Protección al Ambiente?
sea, para que la gente se haga una idea, la Profepa es como la policía del medio ambiente, ¿no? Ellos tienen que ir y ver que se cumplan las leyes que hay al respecto. Y en este caso, pues, las avalan. En el caso de Tajamar ha sido eso, una serie de justificaciones a partir del proyecto, en donde, pues, Semarnat parece, bueno, Profepa en este caso, que es una dependencia de la Semarnat, aparece defendiendo a Fonatur con cada uno de los desastres que deja en estos proyectos, y entonces ahí aparecen ellos a justificarlo y a defenderlo. En realidad uno esperaría que este tipo de instituciones hiciera justamente lo contrario. Es decir, tenemos un país en el que las autoridades encargadas de vigilar y proteger el medio ambiente se encuentran más del lado de quienes pretenden realizar megaproyectos que solo beneficiaría a algunos cuantos. Vamos a ver la segunda cápsula que preparamos con el material de Elba Mendoza y regresamos. De acuerdo con la Conavio, una de las causas del deterioro ambiental corresponde a los megaproyectos privados. Tan solo durante el gobierno de Felipe Calderón, la Semarnat aprobó el 70% de las manifestaciones de impacto ambiental que se le presentaron, documenta la Auditoría Superior de la Federación. De 2007 a 2012, la Secretaría recibió 3.503 manifestaciones de impacto ambiental, indica el órgano fiscalizador en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012. Luego de una revisión de desempeño, la auditoría consideró que la Semarnat no garantizó el cumplimiento de la evaluación de los daños ambientales a la que se deben ajustar las obras y actividades que provocan el desequilibrio ecológico y emitió un dictamen negativo. Coexisten al menos 220 conflictos socioambientales activos ocasionados por las políticas económicas de libre comercio y desregulación ambiental aplicadas por el Estado mexicano, señala la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Sus asesores atribuyen los hechos a que el gobierno mexicano ha propiciado la mayor crisis socioambiental en la historia del país, a través de la aplicación de políticas de libre comercio durante las últimas 3 décadas. Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión de Cambio Climático y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado de la República, responsabiliza a la Semarnat y sus órganos desconcentrados de la degradación de la biodiversidad. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando de México a la ruina ecológica y bueno, ya hablamos de qué es lo que han hecho las autoridades, o más bien qué no han hecho las autoridades para proteger el medio ambiente. Estamos hablando también del caso Tajamar como la punta del iceberg de los daños que hay a los ecosistemas en México. Elba nos documentaba cómo se ha ido destruyendo el 50% de los ecosistemas naturales que ya han sido perdidos totalmente. Y bueno, estamos a punto de concluir y me gustaría que nos dieran sus conclusiones, que nos hablaran o nos pusieran en alerta con algunos casos que están ocurriendo al igual que Tajamar. Bueno, en el caso de Quintana Roo, por poner un ejemplo, en los últimos 40 años se ha perdido más del 55% del manglar. Esta es una zona muy turística que precisamente intenta vender la belleza natural de sus paisajes. Entonces, hay una contradicción entre lo que tratamos de vender y lo que perjudicamos para tratar de venderlo. Entonces, queremos sacar provecho económico en el corto plazo de algo que en realidad estamos destruyendo cada día. Entonces, es un asunto inconsecuente. Hay que acabar con este tipo de turismo que no solamente está pasando en Tajamar, hay proyectos en Punta Nizuc, hay proyectos ahí en Islas Mujeres, en Holbox, en otros lados, y pues este es un ejemplo de un modelo de turismo que es depredador y que además es especulativo. Porque si la gente ve las fotos de Tajamar, y los invito a que busquen las fotos y vean el desastre que dejaron ahí, enfrente hay 2 edificios sin construir. Uno que está totalmente abandonado y uno que está hasta la mitad.
Entonces, en realidad aquí los empresarios buscan destruir la naturaleza, acabarla, urbanizarla y luego, pues esos terrenos urbanizados valen mucho más. Entonces es una visión cortoplacista del turismo. Y ya creo que es una idea que tenemos que empezar a dejar, que en realidad ya es obsoleta. Entonces es bueno que tanto Fonatur como las instituciones restantes de gobierno se pongan en un plan de generar un turismo más responsable con el medio ambiente. Y las autoridades que están encargadas de los dineros en el país, que han visto al turismo como una de las principales generadoras de divisas, ¿no? Para ver de qué se tratan estos proyectos, qué otros proyectos hay que habría o que sería necesario que la gente supiera de lo que está pasando con ellos. Algo que hemos documentado en la revista Contralíneas es lo que probablemente va a ocurrir con el nuevo aeropuerto. El lago de Texcoco, además de ser un importante sitio que resguarda vestigios arqueológicos, pues es albergue de un montón de especies protegidas y que son cuidadas en otros países como Canadá porque vienen y van. Eh, en México y específicamente las autoridades del nuevo aeropuerto pues no las toman en cuenta, ¿no? Y también hablan de esta reubicación y las quieren reubicar en el bordo de Xochiaca, ¿no? Que son aguas negras, pues. Y nos decían los investigadores, ¿cómo le vas a decir a las aves, ya no vengas aquí, ahora vete para allá, ¿no? No hay posibilidad de hacer eso, o sea, las aves que lleguen van a morir, porque pueden chocar con esos aviones, ya no van a encontrar Claro. lo que encontraban antes, ¿no? Ahí antes hacían nidos, ya no lo van a poder hacer. También hay proyectos en la ciudad como Biometrópolis que quiere construirse sobre tubos de origen lábico que podrían traer mucho turismo también o que podrían ser de un turismo diferente, ¿no? ¿Por qué no, lo que decía Miguel, por qué no vemos a ese turismo que puede ser sustentable, que puede enseñar a los niños que es importante el medio ambiente, cuidarlo, porque de eso depende nuestra vida? Y también se hablaba de Cabo Pulmo en Baja California, que está también suspendido, tengo entendido. Sí, un proyecto que afortunadamente lo ganó la gente y que ahora pues ya no va a haber construcción ahí en esa zona. De la misma forma, es importante que la autoridad, en este caso la que fomenta el turismo, deje de mentirle a la gente. Deje de creer en esta visión cortoplacista de generar dinero solo para los gobiernos de turno. Nosotros no estamos contra el desarrollo. Los ambientalistas, los científicos, la gente preocupada por el ambiente no está contra el desarrollo. Está en contra de ese tipo de desarrollo. Y eso es importante que se señale. Sí, es muy importante porque, bueno, creo que a todos nos interesa que el país en la economía prospere y no nos encontremos en esta situación en la que nos encontramos ahora de resistencia económica prácticamente, pero sí hay que preservar los entornos y no poner por encima de la economía de algunos cuantos los intereses de lo que tiene que ser público, ¿no? Un último comentario para terminar. Pues hacer un llamado a quienes sean responsables de cancelar este proyecto del Malecón Tajamar. Nosotros pedimos eso, que se cancele, que la zona ojalá se destine a alguna universidad, a un centro de investigación, que Fonatur tenga la valentía de hacer caso al clamor popular de que la gente se ha manifestado, que lo donen, que haya una reforestación, que repongan el cauce hídrico, lo restauren para que entonces haya un crecimiento de manglar, aunque tarde unos 20 años, y que pues acabemos con este modelo depredador en el cual intentamos hacer turismo cortoplacista. Eva, un último comentario, por favor. El año pasado se publicó en la revista Science un artículo muy importante, una serie de artículos sobre el antropoceno, que es esta sexta extinción masiva, y ello a consecuencia de la actividad humana. En los últimos 500 años hemos provocado la baja de las poblaciones de animales y de plantas a una velocidad y a una magnitud que puede compararse con las otras 5 extinciones pasadas, ¿no? Y pues preguntarnos qué estamos haciendo y qué podemos hacer para cambiar el rumbo que llevamos. Y bueno, uno de los efectos de lo que hemos estado platicando ahora son los cambios de clima que hemos tenido tan drásticos últimamente y que seguramente usted también los ha padecido. Gracias a ambos por haber estado con nosotros.
Este es un espacio abierto para Greenpeace, por supuesto, y gracias a ti, Elba, por tus investigaciones. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.